La pobre alma obsesionada con la legitimidad de su familia. Napoleón era el presidente de la República. Aunque podría ser estigmatizado como un dictador que ganó el golpe, no tuvo que insistir en su legitimidad y la legitimidad de su familia. Por otro lado, Nabot aquí era el emperador del imperio. Sin embargo, la historia y la legitimidad de su familia eran demasiado insignificantes para un emperador. Nabot, que se avergonzaba de la humilde y mal educada familia Bonaparte, les hizo pasar por nobles europeos dándoles varios títulos. Nabot había hecho de los Bonaparte falsos cocodrilos, que podían llenar su codicia material y su vanidad espiritual. Ando, puedo dejarlos solos así. Lo arreglaré por todos los medios. Esto se debió a que la existencia de la familia Bonaparte en sí misma era muy probable que fuera un obstáculo para las reformas que quería Napoleón. E incluso podría consumir el imperio. Sin embargo, era necesario fijar bien las líneas y los pasos del proceso. Como Eugene de Beauharnais, que se había convertido en rey, precisamente en virrey, bajo los auspicios de Nabot. Algunos otros habían ganado popularidad y altos cargos. Caroline Bonaparte se había casado con Joaquín Murat, rey de Nápoles. Si quería cambiar la posición de Caroline, tenía que hacer lo mismo con Murat. Había mucho que considerar. Y ahora tengo otra montaña de trabajo que hacer. Mientras estaba pensando en mi primer hijo, Napoleón chasqueó la lengua. De todos modos, tenía que cumplir su promesa de pasar por el Palacio Fleury cuando tuviera tiempo. Después de regresar de la expedición, Napoleón dedicó un tiempo a ocuparse de sus deberes imperiales que se habían acumulado en el Palacio de las Tullerías. Napoleón comentó que era un tiempo muy valioso para comprender la realidad de Francia. He pensado hasta ahora que solo el consumo de mano de obra estaba poniendo en peligro al imperio. Pero no esperaba una crisis financiera más seria para cubrir el imperio. Bueno, está a tal nivel que las recompensas que obtuvimos después de lograr una revolución para derrocar el viejo sistema han desaparecido. Napoleón se rió, estupefacto, cuando vio la verdadera cara del imperio. Y la razón más decisiva por la que Francia, que tenía la tierra más fértil de Europa y el tesoro estatal más rico, sufrió una decadencia, una derrota en la guerra e incluso una revolución. Fue la existencia de recaudadores de impuestos los que extorsionaron la riqueza del buen pueblo francés e hicieron un enorme agujero en las finanzas del Estado. El gobierno tuvo que recaudar más dinero por las enormes cantidades que tomaron para sí en el medio. Y el resultado del pueblo aplastado por la doble y triple tributación que no lo toleraron fue una revolución. Sorprendentemente, lo mismo sucedía en el imperio francés, que nació de la revolución. Los recaudadores de impuestos habían desaparecido. Pero el desordenado sistema de recaudación de impuestos se había convertido en otro recaudador de impuestos. Un grupo vicioso de personas que cavaban en las brechas de la red administrativa estaba haciendo que se filtraran las finanzas nacionales. Llame al ministro de Finanzas y al secretario del Tesoro ahora mismo. Diles que dejen todo lo que están haciendo y vengan enseguida. Porque he descubierto el problema más urgente del imperio. Sí, Su Majestad. Poco después, el ministro de Hacienda, Martin Michel Charles Gaudin, y el secretario del Tesoro, Nicolas François Lille, llegaron a la oficina del emperador. Napoleón les ordenó que trajeran todos los datos de los indicadores fiscales, los informes de gastos e ingresos y los indicadores de ingresos reales del último año, impresionados por orden del emperador. Las oficinas del ministro y del secretario empaquetaron todos los documentos en los archivos del Palacio de las Tullerías. Y Napoleón los leyó y analizó tan pronto como llegaron. ¿Cuántos días pasaron? Solo entonces Napoleón, los funcionarios y los secretarios pudieron encontrar el impuesto que desaparecía en el medio y su monto. Solo el año pasado se evaporaron la friolera de 210 millones de francos. Como si la nieve hubiera caído y desaparecido en el puerto de Marsella. ¿Qué opinas de esta situación? Hasta que me di cuenta, ninguno de los funcionarios, expertos en impuestos, leyes y finanzas, podía siquiera adivinar este tema perturbador. El tono de Napoleón era tranquilo. Pero sus palabras eran más frías que el viento. Todos, independientemente de su estatus, inclinaron la cabeza y temblaron ante los comentarios del emperador. En realidad, su reacción fue la respuesta correcta. Napoleón estaba más enojado que nunca. Ni siquiera se había enfadado tanto cuando descubrió las andanzas de Nabot. ¿Recuerdas cuáles fueron los ingresos del imperio el año pasado? 668 millones de francos. ¡Ay, Dios mío! No tenía idea de que un tercio de los ingresos de los impuestos recaudados por el gobierno central se escapaba a un espacio vacío. Ni siquiera sabía que gente estúpida, patética e incompetente como tú estaba a cargo de las finanzas del Estado. Maximilien Robespierre. 181. El epítome del terror. Se había hecho cargo de los créditos fiscales originalmente en manos de los gobiernos locales, diciendo que ahora deberían centralizarse. Luego, la Asamblea Nacional había realizado un estudio nacional de tierras y salud para determinar el tamaño, el Estado, las personas a cargo y la propiedad de los contribuyentes. El trabajo de Robespierre y la Asamblea Nacional valió la pena llamarlo un logro. Con el gobierno central cambiando el sistema tributario para recaudar impuestos directamente del pueblo. Esto se debió a que el Estado podía identificar a las personas directamente y recibir impuestos relativamente razonables y precisos sin perder dinero. Posteriormente, el gobierno en el poder pudo llevar la guerra revolucionaria a la victoria, apoyado por las reformas administrativas y fiscales de Robespierre. Pero ahora el imperio francés caminaba al revés. Estaba retrocediendo en el tiempo, debido a las vigorosas conquistas
El territorio de Francia creció y aumentó el número de regiones y ciudadanos a gestionar. Lo mismo sucedió con los países satélites. Por otro lado, el número de funcionarios del gobierno central que tenían que controlar y administrar todo no había aumentado y el sistema administrativo seguía siendo el mismo. Para superar esta brecha, el Ministerio de Hacienda y la Administración del Tesoro Nacional comenzaron a delegar temporalmente el derecho a recaudar impuestos a los funcionarios del gobierno local, burgueses y financieros. Por supuesto, al igual que los recaudadores de impuestos anteriores, no existía la locura de los funcionarios dispuestos a solo cobrar el dinero y respetar las cuotas del gobierno central. Simplemente se aprovecharon de las ganancias que podían obtener en los puestos gerenciales intermedios. Pero a medida que el sistema de vigilancia del gobierno central se debilitaba, el problema se hacía cada vez más grande. Al final, significó que el marco del país en sí estaba mal construido. Y así hubo un país en el siglo XIX que llevó a cabo una economía de saqueo descentralizada que rejuveneció la economía nacional con una compensación devastada por la guerra. Napoleón se decepcionó una vez más cuando volvió la vista para ver la reacción del ministro de Finanzas, el secretario del Tesoro y los funcionarios del departamento. Estaban tan asustados como conejos y temblaban ante las críticas de Napoleón. Nadie ofreció el castigo legal o la alternativa correcta a la situación que Napoleón realmente quería. Todos ellos eran incompetentes, pasivos y egocéntricos. Incluso si no quisiera compararlos con sus contrapartes en el otro mundo. No podía evitarlo. Ando quería hacer eso. Pero me temo que no se puede evitar. Napoleón pensó en quién lo había ayudado a dirigir los asuntos de Estado de la República Francesa cuando era presidente. Eran verdaderos socios. Competentes. Limpios. Activos y, sobre todo, capaces de expresar sus amargas opiniones cuando el país iba por mal camino. Napoleón no podía hacer todo esto solo con Francia, que estaba muerta de hambre y podrida. Y los necesitaba desesperadamente. No tendré piedad por las ratas astutas que han robado el presupuesto del gobierno imperial y se han comido la espalda y la carne de la gente. Tan pronto como comenzó la reunión del Consejo Imperial, Napoleón gritó con venas visibles en el cuello. El Consejo Imperial. El Ministerio de Hacienda y la Administración del Tesoro ya tenían una lista de funcionarios locales, burgueses y financieros que se estaban beneficiando del fraude. ¿Qué bien podía venir de vacilar? Inmediatamente emitieron las órdenes de arresto de más alto nivel para los que estaban en la lista. Y este gran evento pronto fue revelado al pueblo francés a través de los principales medios de comunicación del imperio. Los fantasmas del pasado olvidado envuelven el imperio. La reaparición de los cobradores de impuestos. El Departamento del Tesoro Imperial declaró: se estima que la cantidad total de impuestos fraudulentos hechos en el imperio hasta ahora alcanza los 600 millones de francos. ¿Fue por culpa de los recaudadores de impuestos que los impuestos se han disparado tanto? ¡Hurra, hurra! Nuestra Majestad el Emperador prometió severos castigos a los criminales económicos que han sacudido el imperio. El pueblo de París todavía tenía recuerdos vívidos y registros crudos de los días en que fueron oprimidos y sufrieron en medio de las contradicciones e irracionalidades del antiguo régimen. Entre los muchos vicios del antiguo sistema, había algo infernal para los franceses: los recaudadores de impuestos. A finales del siglo XVIII, cuando todo el país sufría de condiciones climáticas anormales, desastres y guerras, estos viciosos recaudadores de impuestos extorsionaron los impuestos de las personas pobres y hambrientas al doble y al triple. Y cientos de miles de personas murieron en toda Francia. Después de que estalló la Revolución Histórica, este pueblo tiránico fue enviado a la guillotina. A los ciudadanos franceses les sorprendió que todavía quedaran restos de los recaudadores de impuestos, que se pensaba que habían sido completamente desarraigados por la Revolución. ¿Esos remanentes habían quedado y habían estado explotando y extorsionando sus impuestos en el medio? Era como una brasa arrojada a un depósito de pólvora. Poco después, estalló una violenta explosión que se extendió por toda Francia. Su ira fue más ardiente y más dura que el monte Vesubio, que redujo a cenizas a Pompeya. Guillotinad a los sucios recaudadores de impuestos. Guillotina para los malvados recaudadores de impuestos. Queremos una verdadera revolución. Su Majestad. Fue como se esperaba. Todos los ciudadanos de París salieron a las calles con rostros feroces, haciendo piquetes. Exigieron el mejor castigo para quienes se aprovecharon ilegalmente de sus impuestos. Durante el gobierno revolucionario, la guillotina se usó de manera constante. Pero cuando Napoleón Bonaparte subió al trono, quitó objetos como guillotinas que simbolizaban la revolución y prohibió cualquier mención de ella. Sin embargo, los ciudadanos se volvían a poner la palabra guillotina en la boca. E incluso apareció la peligrosa palabra revolución. Fue posible porque Napoleón ya había tolerado una amplia gama de libertad de expresión. Pero no se podían ignorar los efectos de aprendizaje de la censura y la vigilancia que habían recibido durante años. Sin embargo, si se mencionaran estas palabras extremas durante las protestas, se podría ver cuán fuertes y extremas eran las llamas de ira que emanaban del pueblo francés. La opinión pública ya era tan intensa que no importaba si el Ministerio de Justicia Imperial declaraba un castigo severo o no. Napoleón sonrió en secreto al escuchar a la gente gritar para matarlos lo antes posible. Salió según lo planeado. Obviamente, fue el trabajo de Napoleón lo que abrió el caso de fraude fiscal a través de los medios. A medida que la guerra duró más, los impuestos de guerra continuaron aumentando. Los precios fluctuaron y los estándares para el servicio militar obligatorio se redujeron.
En un momento en que el sentimiento público francés se había vuelto brutal y el apoyo de los ciudadanos a Napoleón se estaba desvaneciendo. Existían límites a políticas como la reducción de los ingresos fiscales o el regreso a los estándares de servicio militar obligatorio anteriores para revertir la situación. La manera fría pero mejor era hacer un chivo expiatorio. ¿Por qué siguieron subiendo sus impuestos? De hecho, es porque los recaudadores de impuestos lo interceptaron en el medio. Napoleón nunca había pronunciado directamente el comentario anterior. Sin embargo, solo sentó las bases para que los ciudadanos pudieran pensar en la situación anterior. Gracias a esto, las quejas sobre el gobierno imperial y Napoleón se volcaron todas hacia los recaudadores de impuestos con este giro de los acontecimientos. Por supuesto, Napoleón no tenía intención de enviar a los recaudadores de impuestos a la guillotina, como deseaba la mayoría de la gente. Ando importa cuánto robaron. Son diferentes de los infames verdaderos recaudadores de impuestos del antiguo sistema. No puedo hacer un juicio emocional basado en la opinión pública. Estas personas eran burócratas, burgueses y financieros. Eso significaba que tenían mucho dinero. Los funcionarios locales, sin mencionar a los burgueses y financieros, habían estado reuniendo una gran fortuna mientras robaban. Además, ahora estaban bastante asustados por la opinión pública del pueblo francés, que ahora estaba hirviendo como un reguero de pólvora y pidiendo a gritos la guillotina. ¿No era lo suficientemente adecuado para una negociación? Serán castigados mediante los procedimientos legales adecuados, no mediante un castigo despiadado. Y el gobierno imperial podrá obtener ingresos fiscales razonables. De todos modos, tendrían que dar más de lo que tomaron. Entonces, ¿qué tan hermoso sería si aquí se combinara un proceso razonable basado en la ley? Actualmente, el Ministerio de Finanzas está llevando a cabo una investigación exhaustiva de los activos de los destinatarios fraudulentos que se esperaba que fueran arrestados. A través de esto, decidirían si estafar el doble de la cantidad de recibos ilegales, el triple o más. Esto daría a Francia un breve periodo de gracia. Conmocionado por las bóvedas vacías del imperio francés, había encontrado alguna manera de ahorrar dinero. Solo entonces Napoleón pudo respirar aliviado. Iguala, el Palacio Fleury fue el palacio donde vivió Marie-Louise. Pero también fue donde nació y se crió Napoleón II, único hijo legítimo del emperador Napoleón Bonaparte. A menos que haya un cambio inesperado, él sería el próximo emperador con poder absoluto y heredaría y dirigiría este enorme imperio. Napoleón, el actual emperador de Francia, pensaba diferente. Pero así era como la gente lo miraba de todos modos. Este niño pequeño es mi hijo. Napoleón miró fijamente a Napoleón François Joseph Charles Bonaparte. 111 su hijo, que tenía los ojos brillantes. Puso su mano entre las axilas de su pequeño hijo y lo levantó. La señora Montesquieu, de 21 años, quien estaba a cargo de la crianza del niño, tenía una mirada dura en su rostro, como si quisiera decir algo. Pero a Napoleón no le importaba. No había tal cosa como una atracción fatídica por tu propia sangre como en una novela. De hecho, este niño era hijo del propietario original de este cuerpo, Naboth. Pero el propio Napoleón no quería tener uno. No sentía ningún amor paternal. Sin embargo, quería criar a su hijo como un buen hombre que pudiera cuidar de sí mismo aunque no fuera parte de una familia imperial. Luchando, bueno, Su Majestad, si sostiene a Su Alteza Charles y lo levanta de esa manera, podría sentirse incómodo. Entonces, ¿cómo puedo abrazarlo para que se sienta cómodo? Por favor, entrégueme a Su Alteza Charles por un momento, para que pueda descansar un poco. Lady Montesquieu sostuvo a Carlos, Napoleón II, de manera hábil. La expresión de incomodidad de Charles mientras luchaba se calmó. Napoleón lo miró misteriosamente. Este pequeño ya está comenzando a afirmarse. Si no escuchamos lo que quiere, se enfada y se enfada. También entiende palabras sencillas de todos los días. Ah, ¿de verdad? ¿Es este niño un genio? Él no es. Su Alteza Carlos tiene ahora 1 año y medio. Otros bebés son así a esta edad. Al mirar de nuevo a Napoleón, la señora Montesquieu sintió algo extraño. Recordó haber tenido una conversación similar con el emperador antes de que se fuera a Rusia. Y ella también le había enseñado a sostener a un bebé. Pero era como si fuera la primera vez que aprendía, ya sea que la señora Montesquieu planteó un signo de interrogación en su cabeza o no. Napoleón miró detenidamente a Charles nuevamente. Rasgos delicados. La piel blanca única de un niño. Mejillas regordetas y un olor corporal sabroso y dulce. Todos los bebés eran lo suficientemente lindos como para conquistar a los adultos. Pero Charles se veía especialmente lindo y encantador. Solo pensó que no sentía amor paterno. Napoleón se rió inconscientemente. ¿Risilla? Su Alteza Charles se rió. Creo que reconoce a su padre. Han pasado algunos meses desde que los vimos. Así que no creo que reconozca a su padre. Es solo que una persona extraña se ríe frente a él. Así que él también se ríe. Incluso mientras decía eso, una sonrisa se dibujó en el rostro de Napoleón. Su primer hijo era mucho mejor de lo que pensaba. Además de eso, Charles también sonrió. Esa es una buena sonrisa. ¿Nunca lloras? Lo hace. Ayer también lloró todo el día. Lamento decirte esto. Pero Su Alteza Charles es bastante quisquilloso. Todas las personas de mi familia lo son. Crecí escuchando a mi madre enojada decir que estaba criando niños feos. La señora Montesquieu solo sonrió torpemente ante las palabras. La señora
Montesquieu y una niñera dijeron que los llantos de Charles eran ásperos, tercos y malvados. Pero él nunca lloraba cuando estaba con Napoleón. Como fascinado. Lo miró con ojos chispeantes. Volvió la cabeza. Volvió a mirarlo. Y la volvió una y otra vez cuando las miradas se encontraron. Por eso sintió que reconocía a su padre y estaba actuando lindo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pasé tanto tiempo estableciendo responsabilidades y deberes pesados? Es casi la primera vez desde que vengo a este mundo. Aunque originalmente no quería un hijo. Perdió la noción del tiempo con este chico inteligente y audaz. Pero, ¿dónde está la emperatriz? ¿No has oído hablar de ella? Ha pasado un tiempo desde que vine al Palacio Fleury. Pero ¿cómo es que ella aún no ha mostrado su rostro? No quería agobiar a Marie-Louise. Por lo que deliberadamente visitó el palacio justo a tiempo para su salida. Después de pasar un tiempo con Charles. Planeaba irse cuando Marie-Louise regresara para poder hacerse cargo de Charles. La señora Montesquieu no parecía saberlo. Era lo mismo para las niñeras. Napoleón chasqueó la lengua dentro. Charles necesitaba a su madre más que nadie. Pero ella había estado fuera del palacio durante horas. Dejando a su hijo de 1 año. Marie-Louise tampoco parecía ser una muy buena madre. ¿Quién maldice a quién? Es lo mismo para mí hasta ahora. Napoleón pensó que debería prestar más atención a su hijo en el futuro mientras observaba a Charles jugar y llevarse a la boca los juguetes que le traía su niñera. No quería dejar a Charles con un defecto de personalidad creado por una familia inestable. Como él y la familia Bonaparte. 4 de agosto de 1812. Virginia. Exactamente 20 días después de que el ejército de Napoleón ganara la expedición rusa y firmara el Tratado de Ruskininkay. Estimados votantes de Virginia. Es posible que haya escuchado las palabras del candidato Dewitt Clinton. 111 quien critica lo que ha hecho el gobierno federal en el pasado. Sí. Ninguno de sus comentarios tiene sentido a simple vista. Obviamente. Nuestro gobierno federal no ha mitigado la pérdida de votantes que han sufrido daños materiales significativos por la guerra con Gran Bretaña. Reflexiono profundamente sobre ese punto. Thomas Jefferson 21 había duplicado el territorio de los Estados Unidos al comprar la vasta tierra de Luisiana a Francia. James Madison Jr. 131 el exsecretario de Estado. Había ganado las últimas elecciones presidenciales y se había convertido en el 4º presidente de los Estados Unidos. Y ahora reconocía francamente los errores del gobierno federal en su discurso para un segundo mandato. A Dewitt Clinton se le ocurrió el proyecto de ley del que habló en la convención de nominación del Congreso como promesa de campaña. A primera vista, parece ser una medida razonable para la continuación y eficacia de la guerra contra Gran Bretaña. Pero es solo una operación de cortina de humo para la dictadura federal después de arreglar la administración del sistema de guerra. Si se aprueba el proyecto de ley, la autonomía y la diversidad de cada estado, que es tanto la legitimidad de los Estados Unidos como su base, desaparecerán como la nieve en pleno verano. Una gran guerra por la hegemonía europea estaba en pleno apogeo en el viejo mundo. Pero otra guerra se libraba en el nuevo mundo. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Madison Jr., quien también fue líder del Partido Demócrata Republicano, terminó un discurso apasionado apelando a la unidad entre los partidarios, criticando las promesas y acciones de su rival Dewitt Clinton. Madison Jr. bajó del podio y recibió vítores y aplausos de los votantes. Su rostro, que infundió fe y confianza a sus seguidores con una expresión facial confiada en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora estaba endurecido como la estatua de yeso de Da Vinci. Le preguntó a la secretaria que estaba a su lado. A estas alturas, la reacción de los votantes al discurso de Elbridge Gerry, 41 en Pensilvania debe haber sido escuchada. ¿Cómo estaba el ambiente allí? Los partidarios entusiastas todavía siguen al Partido Republicano Demócrata y al presidente. Sin embargo, las expresiones de los ciudadanos que trabajaban en el comercio y la industria no eran muy brillantes. Maldita sea. Es lo mismo aquí. Madison Jr. se agarró la frente como si le doliera la cabeza. La guerra con Gran Bretaña antes de las elecciones presidenciales fue un golpe crítico para la economía del noreste de Estados Unidos. Como amigo de Francia, Estados Unidos fue uno de los países que bloqueó el comercio con Gran Bretaña. Pero de hecho, hubo una cantidad considerable de tráfico entre Estados Unidos y el Reino Unido a través de varias rutas de contrabando. El comercio de contrabando estaba alimentando las economías de los estados del noreste como Pensilvania, New Hampshire, Ohio y Virginia, lo que resultó en el incidente de la banda de prensa de la Royal Navy contra los marineros estadounidenses. El gobierno federal de protestó enérgicamente. Pero los funcionarios británicos siempre fingieron ignorancia. Posteriormente, estalló la guerra cuando los iroqueses y otras tribus nativas del Nuevo Mundo supieron que Gran Bretaña les proporcionaría varias armas con la condición de que fueran hostiles a los Estados Unidos. Cuando estalló la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, se cortaron todas las rutas de contrabando y las economías de los estados del noreste se deprimieron gravemente. No fue sorprendente que hubiera más votantes criticando al gobierno federal en esta área. La salida de la clase media, que formaba el centro de sus seguidores, fue una mala noticia inevitable para Madison Jr. A este ritmo, no podemos garantizar nuestra victoria en las elecciones presidenciales. El candidato a vicepresidente dijo que se necesitaba un cambio importante en la situación internacional para sacudir toda la elección. Adams Carlin, asesor de campaña republicano-demócrata. Pero el presidente Madison Jr. negó con la cabeza. Pero no podemos detener una guerra que ya ha comenzado.
El tiempo de llamar a la reconciliación y la paz ha terminado. ¿Qué pasaría si firmaran un tratado de paz con Gran Bretaña en esta situación? Sería ridículo haber apelado al oficialismo y al gobierno federal para empoderar al gobierno para superar esta crisis nacional. Si propusieran un alto el fuego ahora, tendrían que hacer grandes concesiones a los británicos, lo que podría ser aún más mortífero en las próximas elecciones. ¿No quedan países en el continente europeo que aún estén luchando contra Gran Bretaña? Cualquiera que sea la ocasión, Estados Unidos ha comenzado una guerra con Gran Bretaña como deseaban. Creo que es hora de recibir una recompensa diplomática por eso. Eso es cierto. ¿Cómo podemos recuperar la opinión pública de los votantes en el noreste? Con la eliminación del decreto de Milán. 5. Sin él, las empresas estadounidenses podrían encontrar una nueva salida. En 1807, el decreto de Milán, emitido por el emperador francés Napoleón, fue un anuncio que permitía la captura y disposición indiscriminada de barcos de todas las nacionalidades que transportaban mercancías británicas. Estados Unidos y otros países neutrales sufrieron mucho por este proteccionismo centrado en Francia destinado a fortalecer el aislamiento de Gran Bretaña. Sin embargo, el resultado fue que ahora todos los barcos con destino a Francia estaban siendo atacados por la Armada británica. Y se había vuelto tan natural que incluso atacaron y robaron barcos de pesca aprobados por el gobierno francés. Francia había querido durante mucho tiempo que Estados Unidos golpeara a Gran Bretaña. Por eso habían apoyado la independencia de los Estados Unidos en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Ahora, como deseaban, la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña había comenzado y obligaba a Gran Bretaña a luchar en dos frentes. A cambio, Adams Harlin se ofreció a hacer un trato con Francia para que los barcos estadounidenses pudieran ser tratados como excepciones en el decreto de Milán. Si tenía éxito, podría calmar las mentes de los comerciantes y comerciantes del noreste de los Estados Unidos que actualmente no estaban contentos con el gobierno federal. Es una buena idea. Vamos a hacerlo. De todos modos, Francia, que perdió todas sus colonias y cabezas de puente en el Nuevo Mundo y casi cortó su poder naval, no era una amenaza para los Estados Unidos. Por lo que Francia podía querer de los Estados Unidos estaba limitado en esta situación. En el mejor de los casos, los franceses pedirían ayuda financiera, suministros de guerra o un compromiso para fortalecer la ofensiva contra las colonias británicas en el Nuevo Mundo. Madison Jr. podría aceptar fácilmente tales condiciones porque estaban de acuerdo con el interés nacional de los Estados Unidos. No tenía ninguna razón política para oponerse a la abolición del edicto porque podía envolverse como su propio logro. Así se formó una delegación americana para ser enviada a Francia, a Napoleón, que se había estado preparando para otra expedición durante su estancia en París. Se le pidió que recibiera a un grupo más de invitados. Eran el embajador de los Estados Unidos, William Dinsmore, y los enviados federales de los Estados Unidos. La primera vez que pidieron audiencia fue el 12 de septiembre. Pero Napoleón retrasó la recepción porque estaba liderando reformas para limpiar las ruinas del imperio. Cuando la situación en el interior de Francia se estabilizó, las delegaciones del gobierno federal pidieron audiencia nuevamente. Napoleón los recibió con el jefe de Estado Mayor, Bessières. 6. El ministro de Relaciones Exteriores, Hughes Bernard Maret, y otros secretarios y funcionarios. Fue el 16 de septiembre, cuando se tomaron algunas medidas para presionar a los capitalistas y financieros que obtenían ganancias fiscales desleales utilizando la opinión pública y llevar parte de sus activos a las arcas del Estado. Saludo al gran emperador del imperio. ¿Cuánto tiempo sin verte? Embajador Dinsmore. El embajador William Dinsmore, quien tuvo una breve charla con Napoleón, entregó la posición de la administración estadounidense. En resumen, Occidente quería una flexibilización del decreto de Milán para los barcos estadounidenses. Estados Unidos estaba actualmente en guerra con Gran Bretaña en el Nuevo Mundo, por lo que era una demanda aceptable para Francia con el mismo enemigo. Pero nada era gratis en la diplomacia internacional. El embajador Dinsmore adoptó una postura progresista como si no esperara lo que Napoleón iba a exigir a cambio. Y le pidió que dijera lo que quería. Los enviados estadounidenses dimitieron por un tiempo y Napoleón, su personal y los funcionarios comenzaron a discutir entre ellos. En esta situación, ¿qué tipo de cosas deberían preguntar? En este punto, es mejor obtener apoyo financiero de las letras y bonos del gobierno de comillas. El secretario de Napoleón era un experto en finanzas y gastos. Aunque estaban llenando diligentemente las arcas vacías, sin importar cuánto dinero habían reunido, la realidad era que todavía era insuficiente. En particular, la expedición ibérica, que Napoleón estaba planeando actualmente, realmente estaba comiendo dinero. Podríamos pedir prestados a algunos acorazados y marineros de la Marina de los ¿Qué tal si rompen el bloqueo costero británico? El personal de mando naval quería recuperar las costas francesas, que estaban bloqueadas por los británicos. Sin embargo, no era seguro que la Armada británica pudiera ser derrotada con la ayuda de los Estados Unidos. Surgieron varias opiniones, pero nada se destacó. La mayoría de ellos eran inviables o inútiles para el interés nacional de Francia. Napoleón se puso a pensar brevemente mientras escuchaba las discusiones entre los funcionarios y su personal. Ahora que lo pienso, Estados Unidos se ha beneficiado mucho del cambio de historia. Compraron Luisiana a precio de ganga y se afianzaron para expandirse hacia el oeste. Cuando escuchó por primera vez que Nabot de este mundo había entregado Luisiana a los Estados Unidos al ridículo precio de 75 millones de francos,
Lo volvió a maldecir. Pero luego concluyó que era difícil descartarlo como un juicio tan equivocado. En el otro mundo. La República Francesa no llevó a cabo operaciones marítimas irrazonables como la expedición egipcia o la batalla de Trafalgar. Y Francia pudo tener tanto poder naval como Gran Bretaña porque Napoleón estaba en el poder. Por lo tanto, Francia pudo proyectar suficiente influencia y poder militar en sus colonias al otro lado del océano. Y los nuevos no se atrevieron a cruzar Luisiana, el territorio francés del Nuevo Mundo. Por otro lado, Francia aquí había luchado repetidamente y su poder naval ya había sido destruido. Además, la Armada británica se había vuelto increíblemente fuerte, por lo que era imposible administrar una tierra tan lejana como en el Nuevo Mundo. Así como la situación en Francia había cambiado, también lo había hecho la actitud de los Estados Unidos, como un país compuesto por inmigrantes que llegaron después de ser empujados por los terratenientes europeos. Los Estados Unidos hambrientos de tierra pretendían expandir su territorio hacia la colonia francesa. Quizás era natural que Nabot de este mundo sintiera que le debía a los Estados Unidos, que tenía que mantener a Gran Bretaña bajo control fuera de Europa. Y decidió vender Luisiana. Pero 75 millones de francos eran demasiado baratos. No importa cuánto lo piense. Si las negociaciones tuvieran éxito, el gobierno federal de los tendría al menos bonos garantizados, derechos de desarrollo y derechos mineros en Luisiana y en el oeste del Nuevo Mundo. De todos modos, si los productos de este gran continente se utilizan por completo, la hegemonía del mundo puede volverse hacia los Estados Unidos en el futuro. Justo a tiempo. Una muy buena idea cruzó la mente de Napoleón. Inmediatamente llamó al embajador estadounidense William Dinsmore. Poco después reapareció el embajador estadounidense William Dinsmore, acompañado de enviados federales. Hace 10 días. Escuché sobre la gran victoria que el emperador obtuvo contra malvados piratas y matones. Los vencerá Su Majestad. Nosotros, los Estados Unidos, no tenemos dudas sobre la victoria del Imperio francés. Y rezamos para que esos arrogantes británicos eventualmente se arrodilen a sus pies. No hace mucho, se informó que el cuerpo valenciano, dirigido por uno de los mariscales franceses, Louis Gabriel Suchet, derrotó a una coalición de milicias británicas, portuguesas y españolas. Fue una pequeña escaramuza que no significó mucho. Las fuerzas aliadas sufrieron pocos daños y la victoria en sí fue insignificante. Sin embargo, las tropas francesas en la península, que habían perdido la moral tras la aplastante derrota de la batalla de Salamanca, recobraron cierta confianza. Gracias, embajador. Por cierto, ¿cómo es que tus halagos son más largos que la última vez que nos vimos? Es engorroso. Durante su expedición a Rusia, poco después de su despertar, Napoleón sintió la fuerte necesidad de mantener a Gran Bretaña bajo control, ya que apoyaba a los enemigos franceses tanto abierta como secretamente. Y fue la nueva nación del Nuevo Mundo, los Estados Unidos, la que fue elegida por Napoleón para actuar. Luego, Napoleón envió una carta al embajador de Dinsmore, preguntando cuándo atacaría Estados Unidos a Gran Bretaña para proteger su amistad. En ese momento, el embajador Dinsmore no dio una respuesta definitiva, quizás sabiendo que Francia se estaba excediendo, ya que pasó el tema con una actitud tibia. Pero cuando los vio regresar después de romper Rusia, elogió a Napoleón y Francia como los salvadores del mundo, ahora que Estados Unidos había iniciado una guerra con Gran Bretaña. Tan pronto como lo llamaron, corrió como un potro en llamas. Napoleón se rió al verlo. Sí, la diplomacia internacional tenía ese gusto. Así es como el gobierno federal y yo nos sentimos honrados por la victoria de Su Majestad. Nosotros, los Estados Unidos y el gobierno federal, siempre haremos todo lo posible para proteger nuestra amistad con el Imperio francés. El tiempo es precioso, así que basta de charlas inútiles. Vayamos directo al grano. Entonces, ¿quieres discutir las excepciones a los barcos estadounidenses en el decreto de Milán emitido por nuestro país? Si Su Majestad, los Estados Unidos y el Imperio francés están en una guerra feroz contra el mismo país. En esta situación, ¿cuál es la necesidad de que los dos países se adhieran a un proteccionismo cerrado y hagan lo que solo es bueno para Gran Bretaña? Para hacer circular el valor agregado económico a través de transacciones comerciales activas entre nuestros países. Y para promover el interés mutuo de los dos países. La abolición de estas medidas parece inevitable. Napoleón asintió y preguntó como si estuviera convencido por los argumentos de la delegación estadounidense. Nuestro país ha estado librando una guerra comercial con los isleños durante años. Como sabe el embajador, ha sido tradición en las guerras comerciales impedir que los barcos mercantes enemigos entren o salgan de un puerto, o extorsionar la carga de los barcos. Pero los astutos isleños rompieron las reglas tácitas del mar al hundir o apoderarse de barcos de países neutrales y enemigos. Es por eso que me vi obligado a emitir el decreto de Milán para contrarrestar a Gran Bretaña. Reconocemos que el anuncio del decreto en su momento fue una medida ineludible. Incluso dentro de nuestro gobierno federal. Al final, todos los problemas los causan los astutos británicos. Entiendo completamente la situación de Su Majestad y Francia. En este momento, estaban inclinando la cabeza como si fueran compasivos. Pero si uno miraba los registros al momento del anuncio del decreto, podía ver que la realidad era muy diferente en el continente americano. Por eso el mariscal Bessiers y el ministro de Asuntos Exteriores Hughes Bernard Maret mostraban su disgusto por las actitudes cambiantes de los estadounidenses. Napoleón
Sin embargo, simplemente asintió con frialdad. ¿De qué servían las acciones pasadas y los viejos sentimientos al discutir la diplomacia internacional? Fue agradable ver su actitud progresista, ya que era necesario determinar a fondo si era beneficioso para la nación. Gracias por entender. Entonces el decreto no puede ser removido. Además, sería difícil hacer una excepción solo para los barcos estadounidenses. Estoy seguro de que los británicos harían comercio de contrabando con la bandera de los Estados Unidos. Y no habría manera de evitar que hicieran esos trucos. Además, otorgar un trato especial a Estados Unidos dificultaría evitar una reacción violenta de otros países neutrales. Oh. Hemos pensado en algo para evitar que los británicos hagan contrabando robando banderas estadounidenses. Por favor, escuche. Su Majestad. El jefe de la delegación federal y miembro del Consejo de Estado Republicano Demócrata, Caudron Pollins, dio un paso al frente para explicar los estándares y las leyes de ordenanza recientemente modificados para los buques mercantes de EU, que comenzarían el próximo mes. La mayoría de ellos eran inconsistentes con las regulaciones marítimas y de casco que ahora cumplen los barcos mercantes británicos. Pollins argumentó que las reglas y ordenanzas podrían ser una distinción entre los barcos mercantes estadounidenses y británicos. Los barcos mercantes de EU cumplirán estas ordenanzas a fondo. Si un buque mercante es sorprendido actuando en contra de la ley, el gobierno federal aceptará cualquier respuesta y castigo por parte del Imperio francés, considerándolo como si se tratara de un buque de piratas del país insular disfrazado de buque mercante estadounidense o de alguien que no tenía derecho a llevar la bandera de los Estados Unidos. Ciertamente, eso estabilizaría el comercio entre los EU y el Imperio francés, y los chupasangres desaparecerían. Pero no creo que sea una propuesta convincente para los comerciantes neutrales enojados y los ciudadanos del imperio. Napoleón dijo que tal trato preferencial requeriría beneficios diplomáticos en respuesta, incluso si la cuestión de evitar el camuflaje de los barcos mercantes británicos se resolviera de esa manera. El representante de la delegación y el embajador de Estados Unidos se miraron brevemente a los ojos y pronto abrieron la boca. Hemos preparado algunas sugerencias que podrían adaptarse a Su Majestad y al interés nacional del Imperio francés. Sus propuestas no diferían mucho de las que esperaban los secretarios, jefes de departamento y viceministros de Napoleón. Hubo una amplia variedad de subvenciones financieras garantizadas por bonos del gobierno de EU, aranceles más bajos sobre productos franceses, licencias de varias patentes federales y documentos oficiales que prometían atacar activamente a Gran Bretaña. Sin embargo, los ayudantes y secretarios de Napoleón rechazaron la propuesta, señalando la laxitud y ambigüedad de las condiciones. En medio de las conversaciones, Napoleón intervino y caminó entre el pueblo estadounidense, como si estuviera paseando por una tienda sin poder elegir nada. Entonces dígame qué quiere Su Majestad. Lo consideraré con el debido respeto si es una propuesta que nuestro gobierno federal puede aceptar. El representante de la delegación, Caudron Pollins, respondió tratando de ocultar su expresión cansada. Para el gobierno federal, que no tuvo más remedio que apoyar al líder republicano demócrata y actual presidente James Madison Jr. La eliminación del decreto de Milán para los barcos estadounidenses era necesaria para ganar la elección presidencial. Pero incluso si las negociaciones concluyeran, ¿qué pasaría si tomaran demasiado tiempo y el decreto fuera abolido después de la elección presidencial? Para ellos, perder las elecciones significaba perder mucho más. Sus mentes tenían prisa y Napoleón sabía cómo usar esa psicología. Napoleón, que estaba golpeando la mesa con los dedos, dijo en voz baja: tengo una larga historia que contar. Así que sería bueno que quedara el mínimo de personas. Me gustaría tener una discusión con funcionarios clave. También eliminaré a todos los que estén de mi lado. Así que muestre su sinceridad haciendo lo mismo. Los miembros de la delegación, que habían sido cautelosos, se levantaron y abandonaron la oficina por orden de Pollins. Napoleón también obligó a renunciar no solo al personal, a los secretarios, sino también a los guardias. Solo Napoleón, Caudron Pollins y William Dinsmore permanecieron en la oficina. ¿Tienes alguna idea de por qué nos dejé solo a nosotros tres y le pedí al resto que se fuera? Entiendo hasta cierto punto. ¿No es para discutir los asuntos privados de Su Majestad que son difíciles de revelar? Ja ja ja. Eres rápido para leer. Exactamente. Así es. Pollins tenía una sonrisa amable en el exterior, pero sintió una oleada de disgusto en el interior. Esto fue porque se dio cuenta de lo que decía Napoleón. El emperador frente a él quería recibir recompensas personales a cambio de los asuntos nacionales. ¡Qué decepción! Napoleón Bonaparte. ¿Era un hombre tan snob y codicioso? Napoleón, el emperador de Francia, siempre tuvo causas y justificaciones nobles cuando dio un golpe de estado, cuando se convirtió en cónsul vitalicio o incluso cuando ascendió al trono. Fueron tantos los que quedaron fascinados con la justificación que presentó, excepto los intelectuales que constantemente cuestionaron la verdad. En los Estados Unidos, donde la realidad de Francia no era muy conocida, prevalecía una opinión pública favorable a Napoleón. Y la gente decía, ¿no sería George Washington el soberano y espíritu de los Estados Unidos, como Napoleón, o y si él se había convertido en rey? La popularidad y la opinión pública de Napoleón en los Estados Unidos nunca fueron malas. Como líder de un país amigo del enemigo común británico y como un gran conquistador que llevó muchas guerras a la victoria, tal hombre ahora exigía descaradamente intereses privados. Actuó como si fuera a conceder excepciones al decreto de Milán si lo sobornaban. ¿Cómo se atreve alguien a comparar al gran George Washington con este dictador codicioso e hipócrita?
La ira se elevó en su corazón y Pollins quería contárselo a los ciudadanos estadounidenses. Por supuesto. Esto se quedó en su mente. El embajador Dinsmore y yo tenemos la mente abierta y estamos dispuestos a aceptar la oferta de su majestad. Ya sean bonos, efectivo o letras. Nuestro gobierno federal estará preparado para entregarlo. Por supuesto. Esta historia se mantendrá estrictamente confidencial. Pero esta situación era mejor para el interés nacional de los Estados Unidos. Si lograban complacer a Napoleón con una compensación, obtendrían la abolición del decreto. Con solo conocer un lado de su personalidad. Por supuesto, nunca tuvieron la intención de revelar esto a los estadounidenses. Estados Unidos podría obtener algunas ventajas de negociación. Bueno, eso suena obvio. Pero lo que quiero no son bonos. Efectivo o algo así. Esperando con visión de futuro. El secretario de Estado de Pollins y el embajador de Dinsmore pronto se quedaron sin palabras ante la sugerencia de Napoleón. No fue porque fuera una condición tan ridícula, sino porque era una propuesta en la que nunca habían pensado antes. Me gustaría tener la propiedad total de 4 pueblos en Georgia. Dahlonega, Villa Rica, Elijay y Calhoun. ¿De qué demonios estaba hablando? Había un anciano vestido con un uniforme, paseando por el campus de Heidelberg. Aparte de su cabello blanco, se podía ver a todos los estudiantes saludándolo al pasar. Hoy es un buen día, profesor. La conferencia sobre la paradoja del sistema tributario equitativo que diste ayer fue realmente genial. La mayoría de ellos eran alemanes. Sin embargo, el que parecía ser un profesor era francés. Sin embargo, respondió sin dudar a sus saludos en alemán. A veces algunos alumnos hacían preguntas o lanzaban argumentos en contra de su lección. Pero el profesor de cabello blanco respondía con todo su corazón sin enfadarse ni ofenderse. Su nombre era François Carnot. 1L era profesor de política y economía en la Universidad de Heidelberg. Con una gran sonrisa. El profesor Carnot despidió a los estudiantes con una mirada brillante en sus rostros y entró en su habitación privada. Está aquí, profesor. ¿Por qué vinieron todos tan temprano hoy cuando ni siquiera tenemos una conferencia? François Carnot saludó a los profesores con una gran sonrisa. Junto con George Hegel. 21, quien llamó a Napoleón Bonaparte el espíritu de la época montando a caballo. Fue el profesor y erudito más destacado de la Universidad de Heidelberg. Sin embargo, no menospreciaba a sus subordinados y no había arrogancia en su comportamiento. François Carnot fue un profesor respetado y reconocido. Iba a enviar a alguien más. El profesor Carnot inclinó la cabeza ante las palabras de los profesores. Recibí una carta de un profesor en París. Se trata de invitarte al Palacio de las Tullerías. Ahora. Ha disminuido porque ha pasado el tiempo. Pero cuando el emperador francés llamó al profesor Carnot, todos los profesores estaban emocionados. Si el emperador llamaba, entonces era una promesa de nombrarlo miembro clave del gobierno imperial. Cuando se llamaba a un profesor, también se llamaba a los profesores a su alrededor. Para ellos, fue como una oportunidad única en la vida. Sin embargo, esto es difícil. Los ojos del profesor Carnot estaban fríos, con una mirada indiferente en su rostro. Guardó la carta de París en su abrigo y salió de la habitación privada como si nada hubiera pasado. El ambiente dentro de la habitación se enfrió. El secretario de Estado Cowdran Pollins y el embajador estadounidense William Dinsmore se quedaron en blanco como si hubieran escuchado una historia inimaginable. Mirándolos, Napoleón no mostró ninguna emoción. Mantuvo una actitud como si no tuviera nada que lamentar. Este fue un momento importante. Su Majestad, lamento mucho decir eso. Pero, nosotros, los Estados Unidos, no vendemos ni damos propiedad de la tierra a extranjeros. Es un conjunto de ordenanzas territoriales establecidas desde el inicio del gobierno federal. La relación entre Estados Unidos y yo no es tan superficial. Es contra su constitución. ¿Es imposible darme algunos privilegios? Recuerdo que el gobierno federal pudo adquirir un vasto terreno llamado Luisiana gracias a mi decisión. Pollins y Dinsmore se miraron con rostros avergonzados ante la reacción ceñuda del emperador. Napoleón les estaba mostrando una mirada de disgusto. Pero estaba pensando completamente diferente por dentro. Probablemente soy el único que conoce el valor de las ciudades de Dahlonega y Villa Rica en este momento. La República Francesa del Otro Mundo no vendió Luisiana a los Estados Unidos e incluso se tragó las colonias británicas del Nuevo Mundo a cambio de su victoria en la guerra. Gracias a esto, Francia había creado un estado que rodeaba completamente a los Estados Unidos por el norte, el oeste y el sur, con la ayuda de España, su aliada. Además, Francia tenía fuertes capacidades militares y navales que derrotaron a Gran Bretaña, que era la potencia hegemónica de la época. Cansado de esto, no tuvo más remedio que incorporarse al orden liderado por Francia sin atreverse a buscar territorio. Era natural que en el Otro Mundo eligiera una estrategia nacional centrada en el internalismo en lugar de la expansión. Teniendo cuidado con Francia, Estados Unidos centró su atención en su propia tierra, que aún estaba en gran parte inexplorada, y comenzó a enviar equipos de exploración. El territorio de los Estados Unidos era más del doble de grande que el continente de la República Francesa en Europa. Y esta vasta tierra contenía tierras de cultivo y pastos ricos y fértiles como Francia. Mientras desarrollaba su territorio con tal mentalidad, Estados Unidos obtuvo algo muy notable. Se descubrieron 2 grandes minas de oro que no podían compararse con las minas ordinarias.
Napoleón recordó haber oído hablar de ellos directamente de los periódicos cuando se quedó en Luisiana. Así que sabía exactamente dónde estaban las minas. Las dos minas de oro estaban ubicadas en las aldeas de Dahlonega y Villarrica en Georgia. Y se encontraban entre las 4 ciudades de las que Napoleón reclamó derechos de propiedad y desarrollo. Los Estados Unidos de este mundo ganaron el enorme territorio de Luisiana y aseguraron una ruta de acceso al Océano Pacífico. En comparación con donde yo vivía, la suerte fue diferente. Pero cuando había luz, también había sombra. Habiendo ganado demasiado territorio a la vez. Tuvo que dedicar toda su energía a administrar y explorar nuevas tierras y establecer una red administrativa. No era algo ordinario administrar una vía fluvial que se extendía en todas direcciones como el río Mississippi y su puente Pulpo. Justo a tiempo. Estalló una guerra con Gran Bretaña. Estados Unidos no podía permitirse el lujo de explorar a fondo su propia tierra. Y gracias a esto, el territorio continental de los Estados Unidos ha recibido relativamente poca atención y las dos minas de oro aún no han sido descubiertas. Tengo suerte en este. Napoleón sabía cuán grande era la cantidad de oro enterrado en las dos minas de oro. En ese momento, los precios de la tierra habían subido más de un 2500% solo según las medidas de los expertos en minería. Incluso en los pueblos alrededor de las minas de oro, el precio de la tierra baja se disparó debido al efecto esperado. Pero el valor de las minas de oro en sí fue dejado a la imaginación de cada uno. Napoleón quería la propiedad de todas estas minas de oro de todos modos. Los otros dos pueblos, Elijay y Calhoun, eran cortinas de humo para ocultar sus verdaderas intenciones. Tras un proceso complejo y difícil, se iba a realizar un contrato entre Napoleón como individuo y el gobierno federal. Esto se debió a que si un estado requería la propiedad de la tierra, podría entenderse efectivamente como que solicitaba territorios de ultramar. El gobierno federal tendría dudas sobre las intenciones de los franceses y de Napoleón. Y separar tierras de su patria para dárselas a un país extranjero, incluso uno amigo, causaría ira entre los estadounidenses. Naturalmente, estos diplomáticos experimentados no aceptarían un evento tan potencialmente peligroso. Los 4 pueblos tienen solo unos 100 kilómetros cuadrados. Y la tierra de valor económico sustancial es mucho más pequeña que eso. Además, sé que la mayoría de los residentes de estos pueblos no son ciudadanos estadounidenses. Su Majestad tiene razón. Los 4 pueblos son enclaves indígenas. Los estamos protegiendo y por eso, no veo ninguna razón para ser reacio a mi oferta. ¿No son un dolor en el cuello del gobierno federal? Comillas. Fruncieron el ceño. Pero no refutaron los comentarios de Napoleón que revelaban la desgracia estadounidense. En realidad, si los nativos se vieron obligados a mudarse a otro lugar, eso también fue bueno. Entonces, ¿qué piensan el embajador y el secretario de Estado sobre mi propuesta? Por favor, espere un minuto. Hablaremos un poco más y luego tomaremos una decisión. Caudran Pollins y William Dinsmore comenzaron a discutir en voz baja y rostros serios. Napoleón mostró con sus expresiones faciales y gestos que no escucharía sus palabras. Por supuesto, no pudo evitar escuchar las palabras que surgieron naturalmente. Parece que Nabot no podía hablar un idioma extranjero en absoluto. Pero yo soy diferente. Napoleón podía entender el inglés americano. ¿Cuál es la intención del emperador francés? Tener un ojo en esa tierra inútil. ¿No está demasiado lejos del continente francés? Dudo que el emperador tenga alguna información sobre un lugar tan remoto. Así que no puedo entender su sugerencia. Escuché que el noroeste de Georgia es una tierra donde es fácil cultivar algodón. Se rumorea que Francia está en medio del desarrollo del algodón y las máquinas de hilar. ¿No está tratando de compensar la escasez de materias primas? Entonces, Georgia le habría llamado la atención. Si solo compran y usan el algodón que cultivamos, ¿no sería más barato y sencillo para ellos? De hecho, hubo algodón y productos de algodón incluidos en los artículos de reducción arancelaria que propusimos. Bueno, podrían tener algún interés personal en duplicar los proveedores. Eso no sería un gran problema. Pero, su discusión terminó después de 15 o 20 minutos. Pollins abrió la boca con una mirada severa. No creo que sea fácil aceptar la propuesta de su majestad porque, en primer lugar, está sujeta a las leyes vigentes y al sentimiento público del gobierno federal y, en segundo lugar, puede ser motivo de disputas diplomáticas. Lo siento mucho. Pero, no lo estés. Me gusta la oferta que hice en primer lugar. No tengo intención de aceptar ninguna otra oferta. Sé que dirías eso. Así que buscaré un compromiso entre las dos posiciones. Sin embargo, me gustaría que supiera que hay algunos problemas en los que no podemos comprometernos. Napoleón y los dos estadounidenses dedicaron mucho tiempo a ese tema. El contrato así celebrado fue el siguiente. Omitido, Estados Unidos delegará los derechos económicos y de desarrollo de los pueblos de Dahlonega, Villarrica, Elijay y Calhoun en Georgia al emperador del Imperio francés por 50 años. Este derecho de desarrollo no puede ser donado o vendido a nadie a menos que sea ciudadano de nacionalidad estadounidense. También le informamos que después de 50 años, automáticamente volverán al gobierno federal. A cambio, los barcos estadounidenses serán reconocidos como excepciones al decreto de Milán. En caso de captura o saqueo por arrastreros franceses en Normandía, exigirá disculpas y compensación legal en dólares y francos 3 veces el equivalente al saqueo del Imperio francés. Todos de acuerdo. Aunque no se reconoció la propiedad y los derechos de desarrollo se limitaron a 50 años. Napoleón estaba muy satisfecho. De todos modos,
La demanda de propiedad era solo una cortina de humo. Los derechos de desarrollo, incluidos los derechos mineros, eran los verdaderos objetivos de Napoleón. Pollins, miembro del Consejo de Estado Federal, establece claramente en el contrato que los derechos económicos y de desarrollo no pueden intercambiarse con nadie que no sea ciudadano estadounidense. Por supuesto, esto incluía estados u organizaciones. Sin embargo, no existían normas de control de materias primas, recursos o rentas generadas por el desarrollo o la minería en el territorio. En otras palabras, si Napoleón desarrolló las minas de oro de Dahlonega y Villarrica, extrajo oro y transfirió todos los ingresos al tesoro del Imperio francés, no hubo problema con respecto a la ley o el contrato. 50 años es tiempo suficiente para desarrollar completamente y absorber las minas de oro. Napoleón estaba muy satisfecho con este trato. ¿Cuánto ayudaría el oro extraído de 2 enormes minas de oro a las finanzas de Francia? Una sonrisa apareció en su rostro. Además, asegúrese de que los asuntos relacionados con este contrato sean seguros y confidenciales. Me mantendré en silencio al respecto, excepto por algunos miembros del gabinete. Por supuesto. Su Majestad. Vamos a incluir este documento en la lista de máximos secretos del gobierno federal. Incluso si el gobierno cambia, los derechos y contratos de Su Majestad no cambiarán. Fue un encuentro verdaderamente constructivo. Por favor, dele mis saludos al presidente Madison Jr. También, espero que este acuerdo conduzca a una victoria demócrata republicana. Nuestro presidente estará muy complacido con su apoyo. Napoleón sonrió. El servicio de labios se puede hacer en cualquier momento. Desde que recibió un regalo tan grande. Mapa del continente norteamericano en 1812. Rojo. Gran Bretaña. Naranja. España. Verde. Estados Unidos. Mapa del continente norteamericano en el otro mundo antes de que cruzara Napoleón. Azul. Francia. Caudran Pollins, miembro del Consejo de Estado Federal, se fue a los Estados Unidos con un documento secreto con el sello de Napoleón. Sin embargo, Dinsmore, el embajador de los Estados Unidos, decidió no partir de inmediato, sino quedarse en el Palacio de las Tullerías. Sus discusiones sobre asuntos de Estado y diplomacia entre Francia y Estados Unidos aún no habían concluido. Francia y los Estados Unidos estaban en guerra con Gran Bretaña. Pero de hecho había un enemigo común más en el medio. España. España, que tenía la mayor colonia del Nuevo Mundo entre las potencias europeas. También se enfrentaba a Estados Unidos. Escuché que el emperador pronto irá a la península ibérica. Napoleón levantó una ceja a Dinsmore, quien preguntó en voz baja. Chasqueó la lengua y dejó la taza de té que sostenía. Oh. Estoy seguro de que hemos decidido tratar esto como información militar de alto secreto. Pero los rumores se han extendido por toda la ciudad. ¿De dónde has oído eso? Lo siento. Su Majestad. Napoleón levantó la barbilla como para pedirle que siguiera hablando. Si se presenta la guerra en la península seguramente terminará con una gran victoria para el Imperio francés. Entonces, en este punto, me gustaría hacer una sugerencia que serviría a los intereses de Su Majestad. El Imperio francés y los Estados Unidos también. Estados Unidos estaba totalmente dispuesto a iniciar una guerra con España. Sin embargo, antes de eso, a los EU les gustaría firmar un acuerdo con Francia sobre los territorios que se compartirán después de la victoria. La opinión de William Dinsmore fue sobre esto. Nuestro gobierno federal está dispuesto a trabajar con el Imperio francés para tener un frente común contra España. Y vamos a pedir la devolución de la propiedad de Florida, Nueva Filipinas y Nuevo México. ¡Qué atracador eres, Napoleón! Que se dio cuenta de lo que Estados Unidos estaba haciendo. Pronunció una maldición en su interior. Había vivido en Luisiana y estaba bien versado en la geografía del Nuevo Mundo. Las áreas requeridas por los Estados Unidos eran más grandes que todo el Imperio francés. No podía creerlo y se rió. España había apoyado a Estados Unidos junto con Francia en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y a cambio había recibido Florida, que originalmente pertenecía a los 13 estados, el antecesor de Estados Unidos. Eso significaba que Florida era originalmente un territorio de los Estados Unidos. Como tal, podía entender que Estados Unidos quisiera aprovechar los asuntos internacionales para recuperar Florida de alguna manera. ¿Pero también querían quedarse con Nueva Filipinas y Nuevo México? Ando hay control sobre los EU en el Nuevo Mundo. Así que no vamos a ninguna parte. Lo que pregunta, no significa que llevamos más de 4 años luchando, con los pies empapados en aguas rojas, y que solo nos quedarán huesos para mordisquear. Estos tipos malvados. En la actualidad, los franceses libraban una dura guerra en la península ibérica. Cientos de miles de franceses fueron asesinados por una fuerte resistencia de Gran Bretaña, Portugal y España. En comparación, la colonia española del Nuevo Mundo, Nueva España, contra la que Estados Unidos lucharía, estaba casi vacía de soldados. Después de la abdicación del rey español por 2 veces consecutivas, los EU incluso se rebelaron, diciendo que no podían cumplir tanto con el gobierno español del rey José como con el gobierno provisional de Fernando VII. Cuando Francia les pidió ayuda, no se inmutaron. Pero cuando los acontecimientos se movieron de esta manera, se quedaron como un fantasma, tratando de obtener todo lo que pudieron. Querían obtener ganancias sin mucho esfuerzo. Como cuando compraron Luisiana.
Estaba escuchando en silencio los extensos comentarios del embajador estadounidense Dinsmore. Pero las entrañas de Napoleón estaban hirviendo. Había un grado de diplomacia práctica. Y no quería que la otra persona supiera lo que estaba pensando por dentro. Pero si lo guardaba demasiado tiempo en su interior, sería tratado como un pelele. El mundo ha cambiado tanto. En el otro mundo, Estados Unidos temblaría con solo oírme estornudar. Sin embargo, Napoleón pudo establecer claramente su actitud y rumbo hacia los Estados Unidos. Napoleón sonrió como una víbora escondiendo sus colmillos. Creo que la estrategia del gobierno federal en casa es un pequeño problema. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con un problema? ¿Su Majestad? Oh. La palabra problema es mi error. Diría que no es eficiente en momentos como este. Napoleón, apoyándose en su silla, cruzó las piernas y continuó. Tal vez tu gran estrategia sea tomar la supremacía en el continente norteamericano y hacer de todo el continente una isla gigante. La fortaleza de los Estados Unidos. Avanzando hacia el oeste. Hacia el Océano Pacífico. Completamente libre de interferencias de las potencias europeas. El embajador estadounidense Dinsmore no respondió. Pero la aguda mirada de Napoleón percibió que sus ojos temblaban. Mientras daba en el clavo. Nuestro país y España se han convertido en enemigos acérrimos. Pero a vuestro país y a España les ha ido bien. Oh, no pretendo pellizcar tu ruta diplomática. Solo quería decirles que declarar la guerra a España sin ninguna causa solo socavaría la imagen de libertad, democracia e igualdad lograda por los Estados Unidos. Volviendo a la explicación de su gran estrategia, me pregunto si su país puede tomar mejores decisiones y juicios. Si quieres escapar de la interferencia de las potencias europeas, debes romper el vínculo. Tu prioridad es acabar con la influencia de España en el Nuevo Mundo. Solo entonces se podrá garantizar a su país plena seguridad, expansión y progreso. Actualmente, el Nuevo Mundo estaba experimentando una época de caos que no se podía predecir. Esto se debió a que las colonias españolas de Venezuela, los virreinatos de Perú, de Nueva Granada y del Río de la Plata, Bolivia y Chile habían declarado una guerra por la independencia cuando el poder nacional de España se desplomó debido a la guerra de la independencia. También era probable que la colonia más grande de España, Nueva España, se uniera pronto a sus filas. Napoleón ahora decía que Estados Unidos debería mirar hacia adelante y apoyar su independencia. El embajador de Dinsmore respondió, levantando las cejas. No importa lo que digas sobre los asuntos de nuestra nación. Es solo tu opinión. Así que no tomaré una posición oficial sobre esto. Por supuesto. Esta es solo mi opinión personal. Y no tengo intención de interferir en los asuntos internos de nuestros aliados para dirigir o hacer cumplir la gestión estatal. Pero Francia y yo queremos que Estados Unidos nos ayude a controlar y presionar a Gran Bretaña durante la próxima reorganización del orden internacional. Para hacerlo, necesitamos tener una influencia nacional e internacional más fuerte que ahora. Si yo fuera presidente de Estados Unidos o miembro del Consejo de Estado, no le declararía la guerra a España. Más bien, apoyaría la independencia de las colonias españolas, incluida la Nueva España. O al menos vigilar a España y sus colonias desde los costados, hasta que declaren su completa independencia. Después de eso, bueno, depende de ti. Si Estados Unidos invadiera las colonias españolas ahora, sería una declaración de guerra a España. Y no podrían evitar la atención, la injerencia y los controles de las potencias europeas en América. Sin embargo, la historia sería diferente si las colonias españolas del Nuevo Mundo se independizaran y cada una tuviera soberanía. No habría lugar para que las potencias europeas intervinieran en el conflicto del Nuevo Mundo. Eso significaba que sería posible discutir la hegemonía del continente completamente bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Los nuevos países que acababan de recuperar la soberanía experimentaron inevitablemente una gran agitación política. Si Estados Unidos pudiera aprovecharlo, podría disfrutar de grandes intereses nacionales. En otras palabras, Napoleón decía que no se comiera la presa deliciosa, sino que se esperara, se criara y luego se la comiera. El embajador estadounidense Dinsmore, que había permanecido en silencio, abrió la boca. Soy el embajador de la Embajada de los Estados Unidos. Por lo tanto, soy plenamente consciente de que mis comentarios aquí representan la posición oficial del gobierno federal. Por lo tanto, no tengo intención de expresar mi opinión sobre lo que Su Majestad afirma unilateralmente. Los comentarios de Dinsmore fueron diplomáticos. Hizo como que no escuchaba. Debido a su posición, no tenía intención de asumir la responsabilidad. Pero entregaría la propuesta de Napoleón al gobierno federal. Napoleón sonrió para sus adentros. No me malinterpreten. Siempre estoy trabajando para el Imperio francés. Lo que sirve como fuente de ingresos para el gobierno provisional de España son los recursos que España ha derramado de las colonias del Nuevo Mundo. Entre ellos, Nueva España tiene la mayor participación. También fueron una gran fuerza para Gran Bretaña, el enemigo que Napoleón finalmente tuvo que derrotar. Esto se debió a que las colonias indias y españolas eran las que compraban con entusiasmo productos de fabricación británica aislados del comercio exterior debido al bloqueo continental. Esto permitió que Gran Bretaña no perdiera su lugar en la hegemonía económica a pesar de las pérdidas financieras acumuladas. Si se separan por completo de España, les aseguro que el imperio puede terminar la guerra en la península 10 veces más rápido. ¿Ahora sabes lo que quiero? Estoy seguro. Eso podría ser posible para el imperio francés. Napoleón, que llevaba mucho tiempo rodando en la arena política,
Fue capaz de leer el estado psicológico de Dinsmore con su propio instinto. El embajador Dinsmore ocultaba su expresión facial con las habilidades adquiridas en su carrera diplomática. Pero Napoleón vio que estaba bastante satisfecho con la conversación. Parecía que el propio Napoleón había revelado su intención con la estrategia anterior. Napoleón insistió en ello. No tengo ningún interés en la hegemonía del Nuevo Mundo. El escenario donde estoy corriendo es Europa. Sería mejor para nuestros aliados establecer un nuevo orden que para los británicos y españoles establecerse en otro continente. Solo entonces el embajador Dinsmore pudo disipar toda duda y sonreír cálidamente. Por supuesto. Todas estas no eran las verdaderas intenciones de Napoleón Bonaparte. Las naciones y los ciudadanos que han recuperado su soberanía una vez perdida siempre tendrán una obsesión desesperada y un deseo de libertad. Estados Unidos también nació así. Nueva España podría ser invadida por los Estados Unidos bajo el dominio colonial español. O por los Estados Unidos después de convertirse en una nación independiente. Los dos casos eran esencialmente diferentes. La clase dominante de Nueva España procedía de España. Pero la mayoría de los súbditos eran indígenas de la región. Desde el siglo XVI. España los había dominado dividiéndolos en nativos, coloniales, mestizos e indígenas. La historia de contradicción, discriminación y opresión. Al igual que el antiguo reino francés del antiguo régimen. Fue el germen de una tragedia profundamente arraigada en sus mentes. La explotación brutal de los ingresos fiscales para financiar la guerra. El trono del rey pisoteado 2 veces y la gran disminución del poder del rey fue un golpe decisivo para la germinación de esas semillas. Si hubiera una guerra entre Estados Unidos y España en esta situación, ¿realmente los colonos intentarían ayudar a España con todo su corazón? Eso no fue en absoluto. Se dividirían en cuartos. Y cada uno lucharía por sobrevivir. Pero, ¿y si las colonias ganaran una larga guerra con su patria y recuperaran la soberanía y renacieran así como una nación independiente como los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si simplemente se independizara y fuera invadido por enemigos externos cuando la sensibilidad nacionalista y liberal de la gente alcanzara su apogeo? Napoleón estaba seguro de esto. Serían la segunda península ibérica, donde la clase más baja de la gente se levantaría con armas y arriesgaría su vida para luchar contra la invasión estadounidense. Especialmente en las tierras altas de México, donde las guerrillas serían más efectivas. Sabía cómo las milicias americanas, en desorden, derrotaban a los casacas rojas británicas. Napoleón predijo que habría otra guerra como esa, bajo el supuesto de que Estados Unidos se movería como él pretendía. Napoleón estaba envenenando el brillante camino estadounidense por delante. Este fue el resultado de una visión nacional de la gran nación más que de sentimientos personales. Estaba consciente de la hegemonía del mundo después de derrotar a Gran Bretaña y Rusia. Estados Unidos, entre otros, era una amenaza para el brillante futuro de Francia. Era necesario cortarlo de raíz. Las áreas en morado son los territorios buscados por los Estados Unidos.